Hola, yo soy Talavera Yo, Joseán, y esto es un podcast hecho por mí y por ti. Podcast por mí, por ti. Talavera y Joseán Vera. Un podcast lleno de mariconadas y cosas menos importantes. Hola, hola lagartonas, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? Este es nuestro primer podcast donde queremos hablar sobre los comienzos. Y bueno, lo que nos interesa en este podcast es hacer una serie de contenidos donde podamos expresar no solo lo que pensamos nosotros, sino lo que piensan los invitados que vengan aquí. Eso. Queremos que tenga una temática no solo LGTB, sino que también... Vamos a hablar un poco de salud mental, Exacto, hablamos de cómo afrontar la vida, diferentes vidas, también ayudados de las experiencias que nos cuentan ellos y ellas. Y bueno, y a ver qué tal, sobre todo es un espacio para nosotros, para todo el mundo, gente del colectivo, que tengamos visibilidad, que es un podcast hecho con gente pues fresca y tal, pues... Por mí y por ti. Por mí, básicamente. porque sí, le pusimos nombre muy bien. Demasiado inteligente fuimos ese día. Vaya. Sí, sí. Y ya está, y hoy vamos a hablar del comienzo, como bien hemos dicho, y hemos invitado a una persona que yo creo que nos puede, sí, muy especial para nosotros, que nos puede contar una experiencia bastante enriquecedora, ¿cómo se dice eso? Enriquece. Bueno, como se diga, que nos va a venir muy bien porque yo creo que ha tenido muchos comienzos muy importantes, tanto de su vida personal como de su vida artística. Y sin más dilación, sin más dilatación, como Un diría aplauso ella, un aplauso para Javier. Ay, yo encantada de estar aquí. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, aquí estamos para hablar de los comienzos y que no mejor contigo, que viniste a España hace unos 6 o 7 años. 6, 7 años, sí, empecé mi vida aquí. Y fue literalmente empezar mi vida. O sea, no fue que me viniera de viaje y me quedé. Naciste Nada, de nuevo. nací de nuevo, sí, un nuevo comienzo. Y mira, aquí estamos, en España. Y donde nos lleva el destino. Y bueno, tú aparte de ser maquillador, Sí, peluquero, sí. también eres drag queen. Madre mía, tengo todos los títulos de la nobleza, me falta, vamos. La corona. Ya aparece aquí que vamos. Y bueno, ya que estamos para hablar de comienzos, a lo mejor una pregunta un poco fuerte para empezar, pero cuéntanos cómo empezaste en el mundo drag. Oh, A lo alto, ¿no? A lo alto. Yo empecé en el mundo drag hace algunos 4 años más o menos, así como viéndolo, ¿sabes? Porque tengo una fecha de nacimiento con mi personaje y tal, pero así como viéndolo y descubriéndome, hace 4 años que empecé con el mundo drag en Madrid, cuando viví en Madrid, y empecé porque empecé a ver vídeos por YouTube y Instagram. Esa época Instagram y YouTube era como un auge, ¿no? De vídeos, de youtubers, de tal, ¿no? Y empecé a ver mucho contenido en las redes sociales sobre las transformaciones de hombre a mujer y Vale, tal. entonces no fue porque lo viste en algún local ni nada, fue porque Por redes te llamó la sociales, atención en ¿no? las redes sociales. No, yo nunca he ido a un local. Nunca, yo era virgen de todo. Por aquel entonces. Por aquel entonces, ¿quién sabe por ahora? No lo he puesto Realmente, no, yo soy fui de esas personas que nunca lo vio directamente en el ambiente, ¿no? Yo primero empecé por las redes sociales y ya, porque tenía mucho miedo. Yo era una persona con mucho miedo de salir, de empezar, porque yo llegaba nuevo a una ciudad y le tenía miedo a todo. ¿Fue todo seguido? En plan, llegaste a Madrid y al poco tiempo ya conociste el mundo del drag. Sí, Ah, porque joder. mientras estuve en Madrid yo no tenía mucha vida social. Y entonces como no tenía mucha vida social, pues mi arma de escape y mi ayuda era el teléfono. ¿Te costó adaptarte a la sociedad española, al ritmo de aquí de vida? Oh, ¿sabes qué pasa conmigo? Que yo no parecía tan latinoamericano. O sea, me veía demasiado joven, demasiado niño, mi piel quizás no era tan morena, ni era tan, como se dice aquí, ¿no? Panchito y tal. Sí. Entonces digamos que pasaba desapercibido ante en la sociedad española, como sé que hermanos y hermanas mías pues han vivido, ¿no? El racismo y todo eso, ¿no? Entonces yo pasaba muy desapercibida en la sociedad, entonces digamos que mi adaptación fue como que pasó desapercibida y yo relativamente me adapté bastante bien. Es verdad que tuve ciertas situaciones, sobre todo cuando empiezas, ¿no? A vivir y a conocer el mundo, pues
que hay mucho estigma, ¿no? Y te das cuenta de que hay mucho estigma. Y siempre me soltaban el típico comentario de, es que tú no pareces latino, es que tú no pareces tal, ¿no? Y era como, o sea, porque no parezco, claro, entonces me aceptan, ¿no? O me acoge. Y eran ese tipo de comentarios que no sé si me beneficiaron o me perjudicaron en ese momento, pero digamos que la adaptación no fue mal. Yo creo que lo peor fue descubrirme después. Es que para mí la aceptación tiene mucha importancia en los comienzos. Un poco como el paso de después, ¿no? Del comienzo de... Claro, porque o el paso de antes, porque a veces tú quieres empezar a hacer algo en tu vida y no tienes la aceptación de tu entorno. Entonces es muy complicado. Por ejemplo, yo qué sé, tú imagínate, o en el sentido de salir del armario, o hacerte de drag queen, o simplemente estudiar la carrera que a ti te guste. Si tu entorno, como pueden ser tus padres o tus amigos, no te acepta, es que desde el primer momento ya estás martirizado. Sí, yo creo que hacemos muchos comienzos a lo largo de la vida que estamos solos. Empezamos a hacerlo solos y entonces es un poco difícil. Luego también, como tampoco tenemos herramientas como para asimilar lo que es un comienzo, que la mayoría son muy importantes, porque por ejemplo, empezar a estudiar una carrera, los pasos que van antes de el comienzo, el decidir qué voy a estudiar, dónde voy a estudiar, si apenas te conoces, lo más seguro, porque suele ser por bachiller o cuarto de ESO cuando empiezan a decirte que te gusta más, que quieres estudiar más, si eres más de matemáticas, más de letras, y tú lo mismo no sabes ni si te gustan los macarrones con nata o más con tomate, ¿sabes? Entonces, es eso, normalmente estamos muy solos en los comienzos y con pocas herramientas, ¿no? Ya. Pero lo que tú dices desde pequeño, o sea, ya te están obligando a dirigirte por un camino que ni siquiera sabes o ni siquiera te has planteado nunca. Es lo que tú has dicho, que por ejemplo en cuarto de la ESO, o sea, ya te dicen aquí o te obligan a elegir entre ciencia o letras. Yo qué sé lo que me apetece más. Es decir, yo ahora mismo estoy estudiando interpretación musical, pero en aquel entonces a lo mejor mi máxima nota estaba en matemáticas. Entonces, yo qué sé por qué camino me va a deparar la vida, y que desde que ya tienes 15 o 16 años, porque es más o menos la edad de cuarto de la ESO, creo, Sí, pues. ya te estén obligando a decantarte por una rama. Yo no sé qué va a ser de mí, y de hecho no tiene nada que ver lo que yo estaba estudiando hace 5 años con lo que estoy haciendo ahora. Esos comienzos son un poco como muy Caóticos. y muy que muchas veces lo haces por hacer o por seguir la dinámica de la vida. Yo creo que tenemos bastantes comienzos de esto, ¿no? Sí. Vosotros, a ver, contadme, ¿qué comienzos así sentí a día de hoy que habéis tenido que en realidad lo mismo no lo hubierais querido? ¿Comenzar algo? Que no hubiera querido comenzarlo. Sí, o que simplemente lo hiciste porque te presionaron o porque... Bueno, mira, yo por ejemplo, a ver, tampoco es que yo tengo una larga carrera de cosas hechas. Bueno, pero me quisieran algunos. Pero bueno, por ejemplo, hablando de los Tenemos estudiantes, sí. yo por ejemplo en mi pueblo no existía bachillerato de arte, entonces yo hice humanidades, entonces fue un comienzo un poco obligado porque me lo tomé más como un trámite burocrático, Ya. porque después para la carrera necesitaba haber hecho bachillerato. Entonces fue como un poco un puro trámite de decir, venga, lo hago y punto. Y ya está, pero sin más, sin motivación y sin nada, simplemente por hacer, como... ¿Y tú, Javel? Yo he tenido tantos comienzos. Por eso te hemos Yo traído. he tenido tantos comienzos, pero yo recuerdo muy bien cuando cumplí 17 años, que terminé mi colegio, mi secundaria, que ahí es como lo último antes de entrar a la universidad. Y había que elegir, pero elegir era, tienes un mes para elegir, para saber qué vas a hacer con tu vida, y te ponen entre la espada y la pared y a ver qué haces, ¿no? Y entonces yo afortunadamente tenía, porque yo no sé si ahora lo tengo, un coeficiente intelectual muy alto y tenía unas notas muy altas, y entonces me becaron en filosofía y letras, que era algo que no se me daba mal, pero no era mi pasión, ¿no? Entonces empecé una carrera con un círculo social que tampoco me gustaba, y el lugar donde me movía tampoco me gustaba, y realmente pues fue un comienzo que terminó en fracaso, porque es cierto que terminé casi toda la carrera, pero después no oposité, no hice, ¿sabes? No me gradué como tal. Claro. Pero fueron muchos años que estuve ahí como a fuerza. Entonces un comienzo que al día de hoy digo, ¿perdí el tiempo o no? Pero claro, eso después con la madurez, que yo todavía estoy muy joven, no sé qué es eso, pues te das cuenta de si te sirvió o no. Pero hay comienzos que la sociedad o tus padres
como que te obligan, ¿no? No te dicen tienes que ir por ahí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Y tú te obligas y además de eso ni siquiera te conoces, entonces tienes miedo de todo. Ahí en mi caso yo tenía miedo absolutamente de todo, yo no salía solo a la calle nunca, o sea, porque yo soy gemelo, o sea, con una mujer, mellizo, gemelo, no sé cómo se dice en español. Son Bueno, mismos, pero tiene diferencia. Sí. Y no salía, literal no salía nunca solo a la calle, porque siempre estaba con mi hermana. Entonces fue desprenderme de mi hermana, empezar solo, tener una autonomía, empezar a descubrirme, que fue otro comienzo, entonces, ¡buah! Bueno, y claro, es que hay veces que se te juntan 3 comienzos. Bueno, 3 y más. Y más. Los padres tienen mucha importancia en los comienzos. Oh. Y a veces sin querer, Yo no ellos mismos son los culpables de que no comiences las cosas como tú quieres, donde quieres. No. Yo tengo muchas amigas que le hubiera encantado estar estudiando teatro y se decantan por otra cosa porque dicen que sus padres piensan que no va a tener salida y Ya. dicen que ya lo hará cuando pase el tiempo. Pues Es que el tema de la paternidad es otro tema ahí de... es otro tema que da para otro podcast. Yo Claro, creo. porque ellos normalmente lo suelen hacer por tu bien, pero detrás de ese bien, lo mismo no es lo más correcto, pero bueno, en fin. Eso es otro tema que Claro. ya haremos otro podcast. Pero, ¿y tú? O sea, nosotros ya hemos explicado nuestro Sí, comienzo, sí. lo deseado. Mira, ya hablando de los padres, yo por ejemplo, y yéndome a lo más chico que yo era, yo por ejemplo, cuando tú no tienes conciencia, te obligan, porque tú no tengas conciencia, quiero decirte, se aprovechan, no tus padres, sino la sociedad en sí, a obligarte a comenzar ciertas cosas. Yo por ejemplo, comencé una vida de cristianismo, ¿no? En una religión que a mí me marcó muchísimo. Y a mí nadie me preguntó. Entiendo que sea un esquema de vida que es muy normativo y que, bueno, pues que se hace, ¿no? Pero claro, yo hoy en día digo, bueno, ¿y si yo no hubiera tenido esa vida? Porque yo he estado muchos años metido viviendo esa vida. Y lo mismo estuve cómodo, pero llegó una época que yo no estaba cómodo, ni me sentía yo ahí. Entonces volvemos a lo mismo. Yo creo que desde que nacemos, empezamos y comenzamos 7000 cosas obligados. Ya. Y obligados. Y ese, por ejemplo, fue uno, el de la vida cristiana en sí, que me marcó mucho y me sigue marcando. Claro, a ver, obligado, y esto te llega a pensar que a lo mejor el tema de la libertad, ¿no? Y todo ese rollo que a veces Ahí entran muchos temas. me echan muchísimos temas como la libertad, porque hasta qué punto somos libres, No, ¿no? el spoiler de la primera temporada. Claro, hasta qué punto Tú no somos lo libres, sabes. porque si nos ponemos por comienzo obligado, Claro. yo me gusta lo que estoy estudiando, pero un poco por una cosa también porque se suele hacer, ¿no? Yo me estoy acordando, estoy cayendo en un comienzo un poco obligado que puede ser muy interesante, y es el reconocer que soy gay, o el salir del armario, o el aceptar, ya para mí mismo sin sacarlo fuera, aceptar que soy gay, porque yo me he visto en muchas ocasiones como presionado de, pues eso, aceptar de que eres gay, que tú eres gay, que no sé cuánto. Normalmente siempre te están diciendo tú eres maricón, y yo a lo mejor me lo decían cuando yo no sabía ni lo que era un pene ni lo que era una vulva. Entonces, ahí fue otro comienzo obligado para mí, porque yo lo mismo no quería comenzar a saber mi orientación sexual, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que es que ahí entran muchos comienzos también, ¿no? Porque Sí. cuando comienzas a descubrirte como una persona homosexual o con gustos diferentes y tal, empieza una lucha interna, ¿no? Y esos comienzos cuando estás solo, porque vale, que tu padre quizás lo sabe, o que no lo sabe, o que tu amigo lo sabe, tu mejor amigo lo sabe, pero al final el trabajo lo haces tú solo. Claro. Y no tienes herramientas, o sea, tienes internet y afortunadamente, digamos Ahora. que hemos crecido en una Ahora. era, y a mí un poquito casi no, porque en una era que el internet fue el que nos educó muchas veces y con muy mala información y con muy mala cosas, ¿sabes? Entonces los comienzos, ese tipo de comienzos, lo peor que llevé y el comienzo más duro fue la aceptación de ser persona homosexual. Después ya le añades aceptación de ser una persona queer, de ser una persona que hace drag queen. Después, cómo comienzas en la vida gay, en el ambiente gay, y dependiendo qué ambiente gay, ¿no? O cuando entras al mundo de las aplicaciones gay, o cuando, aquí, ¿sabes? Es que los comienzos son muy difíciles. Y si no tenemos herramientas, como lo has dicho tú, para gestionarlo,
se nos hace cuesta arriba y muy difícil. Y yo creo que, y esto es como, no recomendación, pero ahí lo dejo, que siempre cuando nos veamos así tenemos que intentar rodearnos o buscar personas que nos ayuden a llevarlo, aunque no sean nuestros padres, pero intentar crear un entorno donde podamos llevarlo, porque solo la vida no es para estar solo, entonces tenemos que ayudarnos. Yo creo que nuestra genética no está programada para que hagamos este camino de la vida solo. Claro, no, y que a veces uno solo no puede, ¿no? Yo pienso que la vida es una mochila, ¿no? Y entonces vas echando cosas, y a veces no puedes tú solo y necesitas de alguien que te eche una mano. Ya. Entonces... es que es eso, que si no te ayudan en los comienzos y estás tú solo, ¿qué haces? Evidentemente, ya cuando vas cumpliendo años, pues... Cosa que a ti no te pasa. Que a mí no me pasa, porque yo soy etérea. Ahora mi fuster. Tienes 240 años. Yo soy etérea, yo soy la Madonna de la vida. Pues evidentemente se hace más fácil empezar, ¿no? Y se hace más fácil comenzar, aunque con miedos también. Pero claro, porque vas teniendo... Pero porque es de caída tras caída tras caída, y tras meter la pata, pues... Claro, es un aprendizaje constante. Ya no llevas una mochilita, sino que llevas, vamos, unos maletas. Una bodega de carga de avión entera. Pero los comienzos... yo te lo digo, desde que empecé pequeño en la vida y que me acuerdo, de que salí de mi casa con 17 años hasta hoy, no voy a decir la edad, los comienzos siempre dan miedo. Y yo quería preguntarte, has estado en tantos ámbitos tan diferentes y en cada ámbito has tenido tantos nuevos comienzos, que cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, en cuanto, ya que tú naciste en Colombia, tu comienzo de allí, obviamente te pillaron más joven, más pequeño, que aquí de mayor, y encima era otro ambiente que normalmente es como más difícil crecer, sobre todo en el mundo drag artístico y homosexual, que aquí. Entonces, un poco esa diferencia, ¿cómo fue? Supongo que... A ver, es difícil, ¿no? Porque Latinoamérica es complicada. Es complicada porque tiene una parte muy conservadora, muy cerrada, y si ya le añade pequeños pueblos y montaña, pues es el fin de tu existencia. O sea, yo afortunadamente, es verdad que hice unos comienzos, ¿no?, de estudio, pero digamos que todo dentro de lo normativo, ¿no? Empecé a estudiar, tuve unos compañeros de amigos y nunca estuve fuera del ambiente y nunca estuve fuera del armario mientras estuve en Colombia. Entonces digamos que todo se hizo fácil, entre comillas, ¿no? Evidentemente tu madre o tu padre, como en el caso de mi madre, ¿no?, se empieza a dar cuenta de que tú tienes ciertas maneras, ¿no? Y entonces como siéntate bien, ponte derecho, así no camina un hombre, así no se viste un hombre, esa pose no la haga, ¿no? Entonces cuando empiezan a ver que tú eres diferente y que te sales de eso normativo, te quieren forzar a que encajes en la sociedad. No sé si es por miedo miedo a que su hijo sufra, o porque simplemente no lo ven bien, o porque no lo aceptan o no lo asimilan en su cabeza, ¿no? Entonces, claro, cuando yo empecé y comencé mi vida aquí, pues evidentemente no tenía esa presión, ¿no? No me importaba pues el que me dijera la sociedad, porque empecé mi vida yo solo. El problema fue que cuando empecé yo solo, el peor enemigo que tuve ¿Era tú? Fui yo mismo, porque yo tenía muchos conceptos errados y muchas cosas metidas en mi cabeza que traía de ahí. Entonces fue difícil, fue bastante difícil, fue bastante complicado. Yo creo que siempre en todo lo que hacemos y comenzamos, como que siempre hay un enemigo y llámalo como quieras, pero lo opuesto, ¿no? Y se puede decir que en ese caso, cuando estabas allí en Colombia, eran un poco tus padres, más que enemigos, vamos a llamarlo como barreras, obstáculos, frenos, ¿vale? Sí. Y acelerador eras tú. ¿Qué pasa? Es que al irte y no estar en la figura de tus padres, puede que no sea por la razón, sino porque se creó una ausencia y tú mismo la ocupaste, por así decirlo. Entonces tenías como tus dos partes, que muchas veces yo creo que pasa eso, en todo siempre hay... Hombre, a veces la sobreprotección, ¿no?, te corta la ala un poco. Sí. Mucho. Entonces... Muchísimo, o sea, yo crecí también en un lugar muy sobreprotegido también, ¿no? Y siempre con mi hermana, entonces yo no tenía mucha libertad ahí.
porque todo lo que hacía lo hacía con mi hermana, Claro. porque teníamos la misma edad, íbamos al mismo colegio, estudiábamos lo mismo, hacíamos todo juntos. A tu hermana no la dejas sola, claro, yo lo entendía, ¿no? Que era como el hombre que tiene que cuidar a su hermanita, ¿no? Pero al final yo no tenía una privacidad, ni tenía una libertad, ni podía pensar, ¿no? Porque todo lo que yo hiciera o lo que yo mirara, mi hermana lo estaba viendo. Y era como una prisión, ¿no? Una prisión. Cuando yo viajé aquí, tenía una prisión, pero no era esa prisión, ¿no? Era una prisión interna, que yo empecé a trabajar. Y yo tardé muchísimo, por ejemplo, en vestirme. Creo que primero salí del armario como drag que como gay, o sea, casi a la par y casi... Porque como drag decía, me he visto y soy otra persona, pero como gay, ¿cómo afronto yo eso, no? A mí como que me quiso pasar algo así, porque claro, yo empezaba como a travestirme en mi cuarto, lo típico, con la puerta cerrada, lo que dicen mis padres, y ya fue también un poco cuando a mí pues ya decía que estaba pasando. Es verdad que yo tampoco era consciente de si era gay o si eso, no sabía que eso era drag tampoco, Ya. ¿me entiendes? Pero como fue... es como una herramienta, yo creo que el drag también es como una herramienta, hablando que tú también eres drag, de ayudarte a liberarte porque es como un juego, juega con lo que es la vida en sí, Sí. que es la vida otro juego, que nos da unas normas, unas pautas y jugamos, al fin y al cabo, en plan, esto es una maceta, que no es de verdad, aunque lo parezca, porque alguien, pues lo mismo fue el creador de Ikea, dijo que eso se llamaba maceta, ¿no? Pues el drag creo que rompe un poco con eso y ayuda mucho a sacar muchas cosas que llevamos dentro. Sí, sí. Y creo que sí. Bueno, aquí los comienzos del drag para las que hemos iniciado y tenemos nuestra pasión por el drag, es eso, es que la primera vez que te ves vestida, aunque vayas hecha en cuadro, Sí, es siempre. que te ves poderosa Sí. y eso te ayuda en otras partes, ¿no? En la parte social con la gente, en la parte de la timidez, en la parte de... Esos comienzos son los que son agradables. Yo lamentablemente tuve un mal comienzo drag también. Cuéntame un poquito, ¿no? Queremos al CEO. Poquito. A ver, porque mi primera vez, le dije a una chica por Instagram, porque tampoco había salido nunca en drag, y como que nos encontramos por Instagram y yo quiero salir mi primera vez, y ella dice, pues yo también, pues salimos juntas montadas, ¿no? Y nos vestimos y salimos juntas. Y yo salí junta con ella, pero después me dejó tirada y yo no conocía Madrid y terminé yo montada, vestida, pidiendo taxis por ahí. O sea, que fue una experiencia que me gustó, porque me gustó salir, pero después fue un poco turbio porque Un poco traumática. daba miedo, Claro. ¿no? Y tú sola te sientes miedo, porque además tuve la mala suerte de que ciertos hombres estuvieron un poco acoso, ¿no? Un poco, Claro. qué guapa eres, vente conmigo, no sé qué más, porque eran muy tarde en la noche, ¿no? Y vivir eso, mi primera vez de lleno, de tope, o sea, fue un poco duro, porque yo dije, ¿será esta la vida que quiero? Creo Y que aquí sí. estoy. Así como para resumir, podemos decir que los comienzos Sí. mayoritariamente no son fáciles, y menos si estás solo, sole, pero creo que son necesarios, además de un poco obligatorios, porque la vida Claro, como que te sí. pone nada más que llena de comienzos. Yo creo que eso es necesario y sobre todo hay que comenzar las cosas que a ti te gusten y te hagan sentir pleno y completo en esta vida. Porque ya que es nuestra, vamos a hacer lo que nos Eso apetece y lo que nos da la gana. Tener más comienzos con conciencia y menos comienzos por presión y por Exactamente. me toca comenzar Exactamente. algo. Y ya está, y hablando de comienzos, pues aquí acabamos nuestro primer podcast. Qué rápido se ha ido, qué rápido se ha ido. súper Esto rápido. ha empezado y Como una y mecha. va para nada, arriba, comienzo, esto comienzo. va para arriba, va para arriba. Estos comienzos así son los que más me Exactamente. gustan. Pues muchas gracias por Muchas gracias, venir. Javier, A y vosotros, muchas a gracias a vosotros. vosotras por escucharnos. Y nada, nos veremos en el próximo podcast, que no vamos a develar quién es el invitado, pero es una persona súper especial. Muy guay, el Y tema es muy guay también. El tema muy guay y nada, esperemos que os guste. Así que yo soy Josean Yo soy Talavera, y esto es un podcast hecho por mí y por ti. Bravo, adiós.